Hoy saldrán de este video sabiendo leer esa notación alienígena que les zambuten cuando les empiezan a enseñar los conjuntos y algunos detalles muy interesantes de esta subestimada rama de las matemáticas. ¡Sin miedo! ¿Qué es un conjunto? Bueno, desde aquí empezamos mal. Piensa en cualquier definición de conjunto que se te ocurra. Seguramente se te vendrán a la cabeza palabras como grupo, unión, agrupación, colección, etc. Pero, ¿notas que en realidad estás diciendo sinónimos de conjunto? Estás usando la palabra conjunto para definir a conjunto. Así que de entrada es muy difícil definir a un conjunto de forma satisfactoria. Es un concepto tan elemental que no se puede describir en términos aún más elementales. De hecho, de ellos salen los demás objetos matemáticos. Pero con alguna definición nos tenemos que quedar, ¿no? Bueno, así que para efectos prácticos usaremos esta. Entonces, los conjuntos tienen elementos, y estos pueden ser casi lo que sea. Luego vemos por qué casi. Incluso un conjunto puede tener en su interior otros conjuntos. Para poder trabajar con ellos de una forma práctica hay ciertas reglas para escribirlos. La notación. A los conjuntos se les nombrará con una letra mayúscula. A sus elementos a veces se les nombrará con una letra minúscula. Digo a veces porque ya quedamos que un conjunto puede tener otros conjuntos y estos usan mayúsculas. Y para indicar características de los conjuntos o de sus elementos están estos símbolos que abrevian todo bastante bonito. Aquí les muestro cuáles son y cómo se usan. Hay conjuntos, por ejemplo, los números del 1 al 10, los días de la semana o los colores de la bandera de tu país, que tienen un tamaño razonable, y sus elementos se pueden poner dentro de llaves, que es la forma usual para escribir conjuntos. Esta es la descripción por extensión, poner entre llaves una lista explícita de todos los elementos del conjunto. Pero, ¿qué pasa con conjuntos como el de todos los enteros o todas las fracciones? Es humanamente imposible escribir todos sus elementos, son infinitos. O aunque no lo sean, ¿qué tal los enteros entre 1 y 10 millones, incluyendo 1 y 10 millones? Es demasiado grande como para poder poner todo lo que tiene adentro en una lista. Obviamente necesitamos una mejor forma de describirlos. La descripción por comprensión nos ayuda en esto. Es cuando solo escribimos las características de los elementos de los conjuntos. Aquí les dejo unos ejemplos de cómo hacer este proceso de la descripción por comprensión. ¿Y si nos dan la notación y queremos saber qué elementos hay en ese conjunto? Bueno, el video anterior ya dio un enorme avance con eso, pero ese no tenía mi voz etérea. Hay que saber leer los conjuntos. Veamos, el D, se lee como el conjunto de números naturales x tales que 3 es menor o igual a x y x es menor a 8. Del video anterior, la interpretación sencilla es que D se trata de los enteros positivos entre 3 y 8, incluyendo 3, pero no 8, o sea los números 3, 4, 5, 6 y 7. Es claro que hay algunos conjuntos que pueden escribirse por extensión o por comprensión, ya queda a criterio o flojera de cada quien elegir cómo escribirlos. Ahora Sin embargo, en el último ejemplo del video pasado ocurrió algo muy interesante. Habíamos visto que este conjunto era el de enteros positivos entre 0 y 1, sin incluir a 0 y a 1.
y dijimos que no existía ningún entero positivo que cumpliera esto. Entonces, ¿cómo representamos esta situación? Pues con un conjunto que no tiene elementos, uno que escribimos mediante llaves vacías. Ese es el conjunto vacío, uno muy oscuro y muy interesante. Algo nos aguarda con él.